Bueno, buenos días, mis amados. Dios les bendiga. De verdad que hoy nos gozamos. ¿Necesitamos pastor, perdón? No, está bien. Hoy nos gozamos en el Señor porque nos estamos dando cuenta que el Señor está llamando a las cosas, a las primeras cosas, a las cosas a las bases. Como iglesia estamos reunidos como la iglesia primitiva, ¿verdad? Qué bendición. Estamos aquí en este hogar que abre las puertas del día de hoy. Y el Señor está llamando a eso, que volvamos al principio, al comienzo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia, hermanos, volver al comienzo, volver al principio, no apartarnos de lo que el Señor estableció en su palabra. Tenemos que volver a su palabra, volver a andar una vida pegada, una vida que sea conectada con el Señor. Y yo quiero preguntarles, hermanos, ¿quién de acá está cansado y cargado? Yo pienso que si hacemos esa pregunta, la mayoría de las personas levantan la mano, ¿verdad? Porque estamos viviendo situaciones y tiempos difíciles y todos estamos cansados y cargados y por una cosa y por la otra. Al final de la prédica voy a hacer una pregunta a ver qué me contestan ustedes. Entonces, hermanos, como creyentes que somos nosotros, como cristianos y discípulos que nos hacemos llamar nosotros sabemos, hermanos, que desde el primer momento en que nosotros abrimos nuestro corazón y recibimos al Señor como nuestro Salvador, hermanos, nuestra vida cambia, ¿verdad? Todos sabemos que nuestra vida cambia. ¿Por qué razón? Solamente porque ya no somos nosotros mismos, sino que Él es Él en nosotros, ¿verdad? No somos nosotros, sino es Él en nosotros. Somos renovados, somos transformados a una nueva criatura, dice la palabra de Dios. Y este cambio tiene que manifestarse en nosotros en un antes y un después. Tiene que haber un cambio bien marcado en la vida del creyente o del cristiano en un antes y un después. Un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿verdad? Ya nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, no podemos ir por la vida como huérfanos, ir caminando y haciendo y deshaciendo según nuestra propia y santa y bendita voluntad. No podemos seguir, hermanos, llevando esa vida, porque ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Ya nosotros pasamos a pertenecer a la familia de Cristo. Dice la palabra de Dios que vamos a ser herederos y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Entonces, hermanos, ya no podemos andar llevando y haciendo nuestra propia vida lo que hacíamos anteriormente. Por eso digo que hay un cambio radical en la vida de cada creyente, un antes y un después de Cristo. Y este proceso, hermanos, viene acompañado con una invitación para que comencemos nosotros a disfrutar de una vida de esperanza, una vida llena de promesas y una vida llena de ¿qué? De bendiciones. Pero tengamos en cuenta que para que estas bendiciones se hagan realidad en nuestra vida, es necesario, hermanos, que nuestra vida esté completamente en obediencia y santidad al Señor. Eso es necesario. Yo vuelvo y repito, cuando abrimos nuestro corazón es el paso primordial que damos, ¿verdad? Y tiene que manifestarse en un antes y un después. Y la promesa de Dios es que hay bendiciones, hay promesas, hay esperanza para nuestra vida. Pero si tú y yo queremos recibir esas promesas, esas esperanzas y que las bendiciones hagan realidad en nuestra vida, tenemos que tener obediencia y santidad. Eso es importante, obediencia y santidad, hermano. Porque sin obediencia ni santidad es imposible, hermano, nosotros esperar recibir las bendiciones del Señor. Hermanos, entonces, este camino comienza, hermanos, cuando nosotros colocamos al Señor como ¿qué? Como prioridad. Cuando yo ya me rindo, le digo, Señor, ya estoy cansado de mi vida, quiero colocarte aquí, Señor, como prioridad. Y es la prioridad en mi corazón y lo hago prioridad en todas las áreas de mi vida. Hermanos, escúchenme bien, en todas las áreas de mi vida. No solamente en las áreas que yo pienso o que yo quiero o que yo creo. No, es en todas las áreas de mi vida. Porque es que hay personas que colocan a Dios en ciertas áreas de su vida. Pero en ciertas áreas dicen, no, Señor, yo puedo manejar esta situación a mi modo. Y estamos equivocados. O es sí o es no. Pero no estamos en la mitad. Es necesario, hermanos, que coloquemos todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Necesitamos, hermanos, someternos únicamente ¿a quién? A Él. Necesitamos, hermanos, consultarle únicamente a Él, preguntarle únicamente a Él,
colocar en sus manos todas nuestras decisiones, todos nuestros planes, todos nuestros proyectos, únicamente a quién, a Él. ¿Con qué fin? Con el fin, hermanos, de hacer su buena voluntad, que es agradable y ¿qué? Y perfecta. Así lo dice Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es agradable, buena y ¿qué? Y perfecta. Entonces, a través de toda su palabra, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos, el Señor nos enseña las bendiciones de los que sometemos la vida a Cristo, ¿verdad? Pero también nos muestra las consecuencias de los que no andamos en obediencia y santidad y que hacemos y que obramos locamente, hermano. Por ejemplo, como para acordarnos, recordar un poco, hace 2 semanas estuvimos hablando que cuando David colocó así en primer lugar, cuando David colocó así en primer lugar y comenzó a consultarle y tomó prioridad y le dio consejo a él, vimos que el Señor le respondió y le dio un mensaje claro, ¿verdad? Ese mensaje traía ¿qué? Traía una promesa, traía una señal y traía ¿qué? Una bendición, ¿verdad? Y vimos que David siguió consultando al Señor y el Señor le siguió respondiendo. Pero la siguiente semana, la semana pasada, leímos, hermanos, en la palabra, cuando nosotros nos apartamos de Él para tomar consejo y para no cobijarnos con su cobertura, dice la palabra de Dios, que nos apartamos para no cobijarnos con la cobertura y no cobertura de su espíritu, dice la palabra de Dios, que estamos añadiendo pecado sobre pecado. Y eso es increíble, es que entendamos, hermanos. Cuando yo me alejo de Dios para recibir consejo, para hacer cosas que el mundo me está llamando a hacer, estoy añadiendo pecado sobre pecado. Y dice la palabra de Dios que nos convertimos en hijos rebeldes y es tan tremendo esto que trae un sufrimiento al corazón del Señor, un sufrimiento profundo al corazón del Señor. Entonces, hermanos, con esto en mente, yo quiero, hermanos, que hoy compartamos en el libro de Mateo capítulo 11. Allí encontramos nosotros una magnífica invitación personal pronunciada por el mismo Señor Jesucristo. Mateo 11, versículos 28 al 30. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermanos, este pasaje de Mateo es uno de los pasajes más recordados y más pronunciados del Nuevo Testamento. Pero siempre, hermanos, como siempre yo digo, hermanos, es necesario, es urgente entender el contexto en el cual el Señor Jesús pronunció estas palabras. ¿Para qué? Para darle el verdadero valor al mensaje. Es necesario nosotros entender qué pasó, dónde fue, a quién se lo dedicó y qué mensaje tenía, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros necesitamos, hermanos, estudiar la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios me dice, queremos de escuchar, de escudriñar, de estudiar, de meternos en la palabra de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos saber qué está hablando el Señor verdaderamente. ¿Para qué? Para que nosotros no tomemos versículos separados simplemente por tomarlos. No, es necesario estudiar, escudriñar, meternos en la palabra de Dios, no tomar un versículo, sino mirar que ese versículo corresponde a un capítulo, que ese capítulo corresponde a un libro y que ese libro tiene un mensaje dirigido a quién y por qué y qué está diciendo el Señor. Digo esto porque, digamos un ejemplo, una persona decide saltar de un edificio de 20 pisos. Dice, no, yo tengo ganas de saltar de edificio de 20 pisos y voy a saltar a ver qué pasa. Pero dice, no, ¿será que sí puedo o no puedo? Voy a hacerlo, pero antes voy a mirar la Biblia. Y abre su Biblia y sale y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ese hombre dice, no, ya está. Llama a la familia, llama a todo el mundo, hace espectáculo, va a saltar de aquí a 20 pisos porque todo lo puesto en Cristo me fortalece. Y eso dice la palabra de Dios. Y la palabra dice que yo puedo hacer. ¿Qué pasa? Este hombre salta a los 20 pisos. ¿Qué creen ustedes que cuando llega al suelo, qué pasa? ¿Ah? Pero digamos
que por el milagro de Dios cayó, se golpeó, se aporreó, pero vivió, ¿verdad? ¿Qué creen que este hombre se levanta pensando de Dios? ¿Ah? Pero si el Señor me dice que yo todo lo pongo en fortaleza, entonces, ¿cuál es la palabra? Si yo me mandé y miren cómo me levanté, ¿qué creen que piensan los que fueron al espectáculo a ver ese salto? No, ese Dios de ese Señor es igual de loco a él. Es un Dios que no sabe ni qué es lo que promete. Hermanos, es necesario que nosotros no saquemos cada verso de su contexto porque vamos a crear confusión. Vamos a crear, hermanos, en nuestras personas, hermanos, confusión. Y si son nuevos creyentes, peor. Lo que hacemos es apartarlos de la palabra del Señor. Porque si tú le dices, la Biblia dice esto y esto y esto, hazlo, pero no le dice por qué tiene que hacerlo, pues cuando va a haber resultados no va a recibir la bendición. Y va a decir, no, ese Dios suyo es un Dios que un Dios mentiroso. Entonces, hermanos, ahora yo pregunto, ¿qué pasa si este hombre, antes de saltar, coge la Biblia y dice, todo lo puedo me fortalece? Pero si él se pone a mirar por qué dice eso ese versículo, a quién está dirigido y en qué contexto está, le aseguro que él no va a saltar. ¿Por qué? Porque él mira que qué es todo lo que puede en Cristo que le fortalece, y además por qué Cristo lo fortalece, y se va a dar cuenta que no cumple ni una ni otro requisito. Entonces mejor no salta, mejor se queda en su casa estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que pueda hacer las cosas que el Señor le está pidiendo que hagamos, hermano. Y eso es lo que ocurre, hermanos, cuando nosotros tomamos un versículo y lo sacamos del contexto original. Inclusive en este pasaje de Mateo 11, 28, hermanos, lo usamos nosotros muchas veces para compartir de Jesús a los inconversos, ¿verdad? Y no está mal, no está mal. Si lo usamos de una manera correcta, eso digo yo. Tú puedes usar el versículo de Mateo 18, de Mateo 11, 28, cuando dice que si estás cargado y cansado, venga el Señor y le va a dar descanso. Está bien, pero tenemos que hacerlo de una manera ¿qué? De una manera correcta, de una manera precisa. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos y hemos escuchado, hermanos, que se dicen a las personas, si está cansado y cargado, venga a Jesucristo y Él te da descanso, ¿verdad? Decimos hasta eso. Si está cansado, tiene problemas, no, venga a Jesucristo y Él le va a solucionar su problema, hermano. Y todos sabemos que eso es verdad y eso es cierto. ¿Por qué? Porque al Dios que le creemos es el Dios de los imposibles, es el Dios que hace lo imposible, lo hace posible, ¿verdad? Pero en este caso no es así. En este caso no debemos nosotros de pensar, hermanos, y de decirle a la gente, venga a Jesucristo y Él le va a arreglar todos sus problemas. Él le va a arreglar todas sus situaciones, hermano. No podemos sacar de contexto cada versículo y colocarlo según nuestra propia interpretación, como acostumbran algunos. Porque este pasaje en especial no está diciendo, si tú estás cansado de no conseguir trabajo, ven a Jesucristo. Si tú estás cansado de pelear con tu esposa, ven a Jesucristo. Si tú estás cansado con tus vecinos, ven a Jesucristo. Si tú estás cansado con la situación, ven a Jesucristo. Si tú estás cansado con lo que escuchas, con lo que ves, ven a Jesucristo. Este pasaje no está diciendo exactamente eso. No está diciendo que si tú estás cansado, que venga a Jesucristo y que le va a arreglar sus problemas. No está diciendo exactamente eso. No podemos nosotros, hermanos, sacar este versículo de su contexto, hermanos. No, este pasaje no nos está diciendo exactamente, hermanos. El contexto en este pasaje, el Señor le estaba hablando, se estaba dirigiendo al pueblo de Israel. Escúcheme bien. El pasaje, este contexto, no era a cualquiera, venga a Jesucristo, que Él le va a arreglar su problema, venga, no, Él estaba hablando a quién, al pueblo que de Israel. El Señor le estaba hablando a su pueblo, le estaba hablando, ¿por qué? Porque este pueblo estaba atribulado, este pueblo estaba agobiado con la religiosidad y la imposición de argumentos de los fariseos. Este pueblo se sentía oprimido, este pueblo se sentía preso. ¿Por qué? Porque los fariseos le estaban colocando, imponiendo su religiosidad y argumentos a los hombres. Y tales argumentos no sacaban más y no dejaban sino como consecuencia de culpa y de frustración.
¿Por qué? Porque el pueblo no podía hacer lo que ellos le pedían y siempre iban a sentirse que culpables y frustrados. Y el resultado era el descontentamiento y el vacío en su corazón que siempre acompaña el legalismo y la religiosidad. ¿Por qué? Porque ellos no alcanzaban a cumplir las expectativas que los fariseos le colocaban. Y sentían que no alcanzaban a agradar a Dios porque no cumplían las expectativas. Y ese vacío es el que el pueblo de hoy siente el día de hoy por el Señor. Ese vacío, ¿por qué? Porque estamos viviendo de tradiciones, estamos viviendo que de religiosidades. Hermanos, eso ocurre el día de hoy. Hay muchas denominaciones y muchas creencias que promueven más la religiosidad, el legalismo y la falsa doctrina más que una comunión personal íntima de amor con Dios. Hay más gente que promueve el legalismo, la religiosidad y que imponen y hacen en vez de promover que cada persona tiene que tener una relación íntima y personal de amor con Dios. Por ejemplo, en Mateo 23, vemos que Jesús acusa a los escribas y los fariseos. Versículo 1 y 2 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos los que digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre sus hombros, pero ¿qué? Pero no lo ven ni con un dedo, hermano. En otras palabras, le estaba diciendo al pueblo que los fariseos están reclamando la autoridad de Moisés. Le estaba diciendo que como intérpretes que ellos estaban llevando la palabra de Dios y como maestros de la ley, ellos les querían decir al pueblo que todo aquel que se sujetara a la ley de Moisés tenía que sujetarse ¿qué? A ellos. Eso le estaba diciendo, hermano. En otras palabras, estaban tomando la ley, la palabra de Dios, cambiándola de contexto para decir, si usted se sujeta a la palabra de Dios, tiene que sujetarse a mí porque yo enseño la palabra de Dios. Eso pasa hoy en día. Eso pasa hoy en día. Hay hermanos, maestros y pastores que creen que porque están llevando la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el pueblo tiene que sujetarse a los pensamientos y a las ideas mías. Y no es así. Yo simplemente soy un medio para comunicar la palabra, el mensaje de Dios. No tengo la autoridad para que usted se sujete a mí en mi pensamiento. Usted tiene que sujetarse es al Señor y a la palabra de Dios. Entonces, en el versículo 4, hermanos, encontramos que el Señor le advierte al pueblo acerca del abuso del poder de que estaban manejando estos legalistas. Y les dice, ellos atan pesadas cargas y las colocan sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo las quieren mover. Hermanos, esas cargas eran ¿qué? Aplicadas obligatoriamente por medio de ¿qué? De sus tradiciones, religiosidades, legalismos y enseñanzas ¿qué? Extrabíblicas, especialmente sobre el reino de los cielos. Esas eran las cargas que estaban colocando ellos. Estaban diciendo que con todas las reglas y regulaciones, el Señor les dijo, con todas las reglas y con todas las regulaciones que están colocando, superficiales y fanáticos, están cambiando, están anulando el verdadero significado de la ley del Antiguo Testamento. Están cambiando la verdadera espiritualidad y están cambiando la manera de recibir ¿qué? Las bendiciones de Dios. Porque ellos estaban promoviendo que tenían que hacer y hacer y hacer para ganarse las cosas. Escuchen bien esto, hermanos. Ellos habían convertido la ley mosaica en 613 mandamientos. Si nosotros escasamente no podemos cumplir 10 mandamientos y nos sentimos cargados por eso y culpables, porque de los 10 mandamientos no cumplimos sino por ahí uno o dos. Ahora, estos hombres habían convertido la ley mosaica en 613 mandamientos y los clasificaban en 365 prohibiciones o acciones de qué? De no hacer. 365 mandamientos de que no haga, no haga, no haga, no haga, no haga, no haga.
y 250 mandamientos positivos de acción de hacer. Imagínate tú qué carga llevan esos hombres. Si tenían que cumplir 365 no hacer y tenían que cumplir 250 hacer. Entonces era una gran carga, ¿verdad? Entonces, estas cargas pesadas, si de llevar, eran sus fórmulas para justificarse ellos mismos ante Dios por medio de los esfuerzos. ¿Para qué? Para cumplir con sus tradiciones. Ellos pensaban que haciendo y no haciendo iban a ganar ¿qué? La salvación, iban a ganar ¿qué? La aprobación de Dios. Entonces, hermanos, Gálatas 2:16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser ¿qué? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie ¿qué? Será ¿qué? Justificado. Nadie será ¿qué? Justificado. Entonces, acá, en medio de este escenario, hermano religioso y legalista, es que el Señor Jesucristo hace una muy amable invitación a todos aquellos que se encuentran experimentando ¿qué? La opresión, todos los que quieren experimentar libertad, quieren experimentar alivio, el gozo y las bendiciones de su vida. ¿Por qué? Por gracia, a través de ¿qué? De una relación íntima, personal, de amor con Jesucristo. A través de esto que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, es que el Señor hace esa invitación. Entonces, hermanos, ahora teniendo en cuenta nosotros el contexto de lo que pasó, teniendo en cuenta por qué el Señor dijo esto, vamos a ver lo que es el versículo 1. Dice, esta invitación es ¿para qué? Para todos. Dice la invitación, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, ¿verdad? Todos, no está excluyendo ni haciendo elección, dice todos. Hermanos, es una invitación tanto para el inconverso como para ¿qué? Para el convertido. Y nosotros usamos este versículo es para los inconversos, para compartirles, para que vengan a Jesús. Pero hermanos, este versículo es para todos, tanto para el inconverso como para quien, para el convertido, hermanos. Es una invitación para llevarnos a todos a un nivel más profundo de compromiso. Es una invitación en el cual cada uno toma su yugo. Y es una invitación en el cual nosotros ahí en ese yugo aprendemos a Él y de Él a ser ¿qué? Discípulos comprometidos con su palabra. No comprometidos con el hombre, sino comprometidos con ¿qué? Con su palabra. En otras palabras, es una invitación para el inconverso, o sea, para aquellos que no tienen al Señor en su corazón. Es una invitación ¿a qué? No es un mandato, es una invitación ¿para qué? Para que reciban al Señor y crean en Él, para los inconversos. Pero para el creyente, hermanos, también es una invitación. Es un llamado ¿a qué? A seguirle, a ser un discípulo comprometido. Es un llamado ¿a qué? A volver completamente nuestras vidas al Señor. Esta palabra, hermano, este mensaje no es para los inconversos, es para todos, para ti y para mí. Si tú no has recibido en el corazón, es el llamado para que tú lo recibas a Él y creas que comiences una vida en Él. Y si tú ya recibes en tu corazón, si eres cristiano, hermanos, está diciendo el Señor que es un llamado ¿para qué? Para que nuevamente nosotros comprometamos nuestra vida al Señor, para que nosotros comencemos a andar en el Señor. Mateo 11, 28, 30 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, al igual que con David, el Señor, hermanos, nos está hablando claro y está hablando mensajes que, instrucciones entendibles, son claras, podemos entenderlas. Nos hace la invitación con una acción de ¿qué? De venir. Nos habla de un lugar seguro, a mí, venid a mí. No tiene límite ni de capacidad ni restricciones de entrada. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y su promesa es, yo nos haré ¿qué? Descansar. Y la estrategia que nos da, ¿cuál es?
que debemos de llevar su yugo sobre nosotros y que aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Y el resultado es que hallaremos nosotros descanso para nuestras almas, porque el yugo es fácil y ligera que su carga. Hermanos, esta es la interpretación que el Señor se refiere a este pasaje de Mateo 11, 28 y 30. Ahora, acordemos que la palabra del Señor tiene una sola interpretación, que es la que le quiso dar al Espíritu Santo cuando fue esta palabra. Pero la palabra tiene muchas aplicaciones. Una sola interpretación, pero muchas aplicaciones. La aplicación correcta es cuando nosotros tenemos en cuenta lo que Él quiso decir, a quién se lo quiso decir y con qué propósito fue que se escribió y qué quiere decir para ti en este momento. Esa es la interpretación correcta. Pero tiene varias aplicaciones. ¿Por qué? Digo lo siguiente. Porque hay una palabra de Dios que se predica que ayuda a ti para tu situación o para tu necesidad. Pero esa misma palabra que se predica, esa misma palabra le está hablando o le está ayudando a otro que le está escuchando. Doy un ejemplo. Lo que yo estoy hablando aquí pueda que le esté sirviendo a ti en este momento de tu vida, pero le está sirviendo también a otra persona en este momento de su vida. Son situaciones diferentes, pero es aplicable a la vida de todas las personas. Vayamos nuevamente al texto de Mateo 11 y veamos una aplicación. Mateo 11, 28, 30, repito, dice: venid a mí todos están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Versículo 1 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. La pregunta es: ¿qué nos ofrece el Señor para hacernos descansar? ¿Verdad? ¿Qué nos ofrece el Señor? Porque estoy trabajado y cargado y cansado. Pero ¿qué me está ofreciendo el Señor para descansar? Porque es que el pensamiento humano es diferentísimo al pensamiento del Señor. El pensamiento humano es que el descansar es tomar vacaciones, ¿verdad? Aislarnos del ruido, aislarnos de la rutina, y qué tal un poquito de sol, de playa, de viento, de mar, quedaría bien, ¿verdad? Ese es el pensamiento humano del descanso. Cuando yo me voy a descansar, me imagino ya la playa, el sol y descanso, ¿verdad? Pero no es así. Dese en cuenta que no es así, hermano. Porque ¿qué dice el versículo 2? El versículo 2 dice que si tú llegas cansado y cargado ante el Señor, debemos de ¿qué? De llevar su yugo sobre nuestros hombros. Imagínate por un momento, tú llegas cansado, no puedes caminar más, llegas rendido, completamente entregado, y la respuesta que recibes es: toma tu yugo y ponte a trabajar. ¿Verdad que es tremendo? Entonces ahí vemos que no podemos decirle a la persona: ah, no, vaya a Jesucristo y él te hará el problema. No, tenemos que decirle: vaya a Jesucristo y tome su yugo y sígalo. Y ya es diferente. Y ya la persona entiende que no es solamente ir a Jesucristo, sino que tenemos que tomar el yugo y seguirlo. ¿Qué es un yugo? Para los que no saben, el yugo es un instrumento o una herramienta que se usa, hermanos, en la agricultura. Se compone de un palo largo que tiene dos huecos, y ese yugo se usa para colocarlo sobre los lomos de los bueyes, de los toros. ¿Para qué? Para arar o para la siembra. Es para surcar la tierra. Y por lo general, hermanos, en un extremo del yugo colocan a un buey ya viejo, un buey que sabe trabajar, un buey experimentado, y al otro lado del yugo colocan a un buey joven, un buey rebelde que no sabe ni para dónde coger. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando estén los dos unidos, el buey viejo va a comenzar a trabajar y el buey joven, el rebelde, tiene que seguirlo porque está unido al yugo de él, ¿verdad? Si el buey viejo coge por aquí, el buey joven tiene que coger por aquí. Si el buey viejo para, el buey joven para, ¿verdad? Entonces, eso se trata el yugo, de un palo largo y que colocan acá extremo un buey. A este lado, por lo general, colocan a un buey experimentado, un buey que sabe para dónde coger. Entonces, el resultado, hermanos, ¿cuál es? El resultado es que con el tiempo de tanto andar unidos, porque para donde va uno, va el otro, no se pueden separar. El buey joven no puede separarse del buey mayor, ¿verdad? Del buey experimentado. No se puede separar. Entonces,
Las cosas que hace el buey maduro, las tiene que hacer el buey joven, porque está pegado ahí, a él. No puede separarse, no puede alejarse de él. Lo importante de eso es que al cabo del tiempo, este buen joven ya aprendió a trabajar, aprendió a caminar, a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque está pegado, está unido, está atado ¿a qué? Al yugo del buey. Y aparte de eso, hermanos, este buen joven comienza, hermanos, a aceptar ¿cómo diríamos yo? Aceptar y a someterse a alguien, a algo, a lo que le está enseñando. Entonces, el resultado es que con el tiempo ya de andar juntos, para donde va uno van otro, sin separarse, este buen joven comienza, hermanos, a aprender, a hacer las cosas bien, comienza a entender y a mirar que lo que está pasando tiene que hacerlo en su vida. ¿Por qué? Porque tienen que ir unidos, hermanos. El yugo del Señor tenía que ver ¿qué? Con sus enseñanzas sobre el Evangelio. Él iba a cumplir ¿qué? Sus demandas de la ley de la manera perfecta. Y su Espíritu Santo, hermanos, los iba a capacitar a los creyentes ¿para qué? Para obedecer. El yugo del Señor en sus enseñanzas eran sobre Dios y su palabra y su Evangelio. Eran enseñanzas sobre el nuevo pacto, las cuales contrarrestaban o completamente estaban en desacuerdo con las enseñanzas de los fariseos religiosos. La carga de las enseñanzas de Cristo sería ligera y fácil. Por eso, hermanos, no podemos nosotros enseñar solamente un versículo para decir que los cansados y cargados que buscan descanso entiendan, hermanos, que es necesario cambiar de yugo. No es solamente venir a Jesús, es llevar su yugo sobre su vida, llevar su yugo a cuestas. Él le estaba llamando a que vinieran a Él por medio de ¿qué? De la fe. Estaba diciendo, vengan a mí a descansar de la salvación por gracia. Estaba diciendo, vengan a mí con esa fe salvadora. No por medio de esfuerzos, sino por la gracia de Dios. Hermanos, y esta ilustración, una ilustración de la vida real, una ilustración del campo, el Señor nos dice hoy a nosotros, ¿estás cansado de andar por ahí como barco sin timón? ¿Estás cansado que todo te salga mal? ¿Estás cansado de no ver con claridad mis planes en tu vida? ¿Estás cansado de escuchar y escuchar al hombre y no escuchar a Dios? ¿Quieres descansar? Entonces, ¿qué Señor? Ven a mí y toma mi yugo. Eso es lo que hemos de compartir nosotros. ¿Estás cansado de hacer las cosas que no te salgan? ¿Estás cansado de escuchar y no pasa nada? ¿Estás cansado de vivir la vida que llevas? Dice el Señor, ven a mí y ¿qué? Y toma mi yugo. Ven a mí y toma mi yugo. ¿Para qué? Para que desde este momento comencemos a andar juntos. Dice el Señor, para que donde yo vaya, tú vas. Y para donde yo pare, tú paras. Para donde yo voltee, tú volteas. Desde ese momento en que tú cambias de yugo y coges el yugo del Señor, vas a comenzar a andar con el Señor lado a lado. Y con el tiempo de nosotros andar lado a lado con el Señor, vamos a aprender. ¿Y pero qué? ¿Aprender qué? Muchos religiosos dicen, ¿pero aprender qué? Si yo llevo 35 años en la Biblia, si yo conozco la palabra, si yo sé la palabra, ¿aprender qué? Pues sencillamente, hermanos, el versículo continúa diciendo que tenemos que aprender de él, que es manso y ¿qué? Y humilde de corazón. Y entonces cuando hayas aprendido a ser manso y humilde de corazón, hallarán descanso, ¿para qué? Para vuestras almas, hermanos. ¿Qué es lo contrario de manso? Soberbio, activo, ¿verdad? ¿Qué es lo contrario de humilde? Orgulloso, talentoso. Y eso está diciendo el Señor, cuando tú dejes de ser soberbio,
Cuando tú dejes de ser altivo, cuando tú dejes de creerte más que los demás, vas a aprender de mí, vas a recibir descanso. Cuando tú seas humilde y dejes el orgullo, porque el orgullo es simplemente someterme a otra cosa menos que Dios. Orgullo es decir, Señor, tú eres muy lindo, pero yo pienso que por aquí me va mejor. Eso es orgullo cuando dejamos a un lado al Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor que aprendamos? Simplemente lo básico. Que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. De eso se trata todo este mensaje. Que debemos de ponernos el yugo del Señor para andar con Él, para comenzar a andar con Él, para entender que donde Él camine, tengo que caminar yo, para entender que cuando Dios pare, tengo que parar yo, para entender que cuando Dios arranque, tengo que arrancar yo, y de tanto andar yo con el Señor lado a lado, voy a aprender. ¿A aprender qué? A aprender qué? A ser manso y humilde de corazón. Eso es lo que nos falta a nosotros como cristianos y como creyentes. Porque muchas veces somos altivos, muchas veces somos orgullosos y muchas veces ante Dios estamos diciendo, Señor, yo soy humilde, pero Señor, yo pienso que por aquí me va mejor a mí. Eso es ser altivo y ser orgulloso. Versículo 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Saben por qué el yugo del Señor es fácil y ligera su carga? Hermanos, porque ese yugo el Señor lo construyó a tu medida. Ese yugo está construido a mi medida. No me va a sentar aquí, no me va a maltratar aquí, no me va a doler aquí. No, ese yugo está construido a mi medida. Ese yugo es diferente al tuyo, al tuyo, al tuyo, al tuyo. Ese yugo está construido a mi medida, a mi necesidad. Por eso es que es fácil. ¿Y saben por qué es ligero? Porque al otro lado del yugo está el Señor, soportando y llevando la carga. Simplemente lo que Él desea es que caminemos al lado de Él, sometiéndonos ¿a qué? A la autoridad que Él está demostrando. Ahora sí pregunto, ¿quién está cargado y cansado el día de hoy? Amén. Voy a preguntar nuevamente, ¿qué yugo estás cargando? ¿Qué yugo estás llevando? ¿Estás cargando el yugo del mundo? El yugo que te enseña lo malo, el yugo que te lleva a los vicios, a la perdición, el yugo de la pereza, el yugo que escuchas voces extrañas que te dicen haga y no haga, el yugo que te está mostrando lo que no es. O estás llevando el yugo del Señor, que es el que te va a enseñar a ser manso y humilde de corazón. Yo lo que deseo el día de hoy, vamos a terminar, es que nosotros, hermanos, verdaderamente revisemos nuestra vida. Revisemos qué yugo estamos cargando, qué yugo estamos llevando en nuestra vida. Y si tú encuentras que en realidad necesitas aprender de Dios, el Señor te está invitando a que vayas a Él, pero no a descansar, no que vayas a Él para que se vayan para la playa los dos. Te está invitando a ti para que vaya a Él y tome el yugo de Él. Es diferente, ¿verdad? Cuando yo le comparto algo a alguien, me digo, no, si quiere que tus problemas se arreglen, vaya al Señor. Es muy diferente si yo le digo, si tú quieres arreglar tu vida, si tú quieres que todo se encaje, vaya al Señor, pero quítese su yugo, quite el yugo del mundo y coloque el yugo de Dios en tu vida. Y así vas a aprender a ser manso y humilde de corazón, que es lo que nos falta a nosotros como creyentes, ser mansos y humildes de corazón. Oremos, Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios, porque, Señor, tú nos hablas, Señor, nos enseñas.